junto a ustedes, de que juntos podamos compartir la palabra de Dios, que juntos podamos leer la Escritura. Es de mucha bendición para mí y agradezco a Dios por un día más en el cual vamos a poder reflexionar en su palabra. Antes de empezar, quiero invitarlos a orar. Vamos a orar para poner todo este tiempo en manos de Dios y que Él sea quien tome el control. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Celestial, quiero agradecerte por este día más, Señor. Padre, todos dependemos de ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza y nuestro escudo. Ninguno de nosotros, Señor, puede hacer nada sin tu ayuda. Ninguno de nosotros, Señor, puede caminar sin tu fortaleza, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos todos como un equipo, Señor, porque nadie puede hacer las cosas solo, Señor. Necesitamos de otros y aprender entre nosotros, Señor. Aprender los unos de los otros, orar los unos por los otros. Y hoy, Señor, en este momento, Señor, yo oro para que tú tomes el control de este tiempo, Señor. Y seas tú, Señor, hablando, Señor, a nuestros corazones, transformando nuestras mentes y nuestra voluntad por el poder de tu palabra, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en este momento, Señor. Entregamos este tema en tus manos, Señor. Háblanos, bendito Dios. En el nombre de Jesús, te damos honra y gloria, Señor. Amén. Amén. Hermanos, vamos a entrar entonces a lo que es Romanos capítulo 5, verso 1. Vamos a leer desde el primer versículo hasta el versículo número 11. Prácticamente a esto le vamos a llamar las bendiciones de la justicia de Dios. Y vamos a ir analizando los textos, los versículos. Vamos a analizar algunas palabras en griego, quizás no todas, pero sí algunas palabras en griego. Vamos a ver cómo ordenamos todos estos 11 versículos. Les voy a mostrar dos formas en las que quizás podríamos organizar estos versículos, del versículo 1 al versículo 11, y nos va a permitir quizás, nos va a facilitar quizás el estudio de este pasaje. Bien, vamos entonces a leer Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 11. Vamos a leerlo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, dice, ¿no? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto es importante. Obviamente, cuando leemos un pasaje así de largo, es difícil poder comprender todo, ¿no? No se puede, es complicado. Necesitamos organizar los textos
y tratar de analizarlos uno por uno y obviamente analizarlo en base al contexto, ¿verdad? Nosotros ya conocemos el contexto. Los que han venido siguiendo todos los videos, desde el video número 1, saben de lo que estamos hablando, saben que hemos ido viendo desde que conocimos a Pablo, hicimos una introducción al libro, el propósito del libro, desde que analizamos prácticamente la fuerza motriz que inspiró a Pablo a escribir el libro en esa introducción a Romanos y el saludo que Pablo hizo. Luego empezamos a ver prácticamente la culpabilidad, como Pablo, o la tesis del libro en el versículo 16 y 17, ¿no? Luego vemos como Pablo va a acusar, va a demostrar que los religiosos, o mejor dicho, que los gentiles o los paganos son culpables delante de Dios. Luego va a demostrar que los fariseos, muchos los judíos o religiosos también son culpables delante de Dios. Luego termina el pasaje concluyendo de que por tanto todo el mundo es culpable delante de Dios. Y luego nos presenta prácticamente esa fuente, ¿no?, de la justificación, que va a ser Jesucristo. De dónde viene, de dónde podemos ser justificados, sino a través de Jesús, por medio de la fe, que es el canal que nos va a llevar a obtener esa justificación. Y luego prácticamente el día de ayer vimos cómo Pablo utiliza la vida de Abraham como un ejemplo de que ni las obras, ni la circuncisión, ni nada de lo que tú puedas hacer prácticamente te permite alcanzar ser justificado, ¿no? Porque Abraham fue justificado sin sus obras, antes de ser circunciso, y prácticamente sin haber recurrido a la ley. La ley tampoco lo salvó, puesto que la ley ni existía, Moisés no estaba, ni siquiera había nacido, y prácticamente Dios demuestra que Abraham había sido justificado siendo incircunciso, ¿no? Entonces vemos ese ejemplo de fe, y ahora prácticamente Pablo nos va a mostrar la justicia de Dios, pero ya no la fuente de esa justicia, ni tampoco nos va a mostrar lo que es el ejemplo de la justicia de Dios en la vida de Abraham, sino que ahora Pablo va a hablar acerca de las bendiciones de la justicia. Ahora que hemos sido justificados, prácticamente hemos nosotros recibido bendiciones, y Pablo va a analizar esas bendiciones, va a presentarnos esas bendiciones, y nosotros vamos a analizar cada uno de los textos. Yo quiero que nosotros vayamos, antes de analizar versículo por versículo, quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1. Les voy a dar unos segundos para que lo encuentren, mientras yo tomo un poco de agua. Y en Los Ángeles está haciendo calor, y ni el aire acondicionado, bueno, todavía recién lo prendí hace poco, o sea que todavía no me enfrío. Muy bien, vamos entonces a Romanos capítulo 12. Verso 1. En Romanos capítulo 12, verso 1, en tu Biblia vas a encontrar un título que dice deberes cristianos, ¿no? Y obviamente todos nosotros sabemos que un deber cristiano es todo lo que tú tienes que hacer, ¿no? Es tu deber, es lo que a ti te toca hacer, ¿no? Entonces, Pablo en el versículo 12 va a presentarnos las cosas que nosotros deberíamos hacer ahora que somos cristianos, ¿no? Pero en el versículo 12, en el capítulo 12, verso 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí mismo que el que debas tener. Y así empieza Pablo a hablar de una serie de indicaciones y de actitudes, acciones y actitudes que cada cristiano debería tener, ¿no? Pero Pablo, antes de demandarle a los creyentes, o sea a nosotros, que tenemos que hacer tal o cual cosa, que lo vamos a ver a partir del capítulo 12, Pablo
primero dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, y entonces uno dice, ¿a qué misericordias de Dios Pablo se está refiriendo? O sea, Pablo está diciendo, te ruego que, ya que has escuchado las misericordias de Dios, ahora tú te conduzcas de esta manera, ¿no? O sea, es como que le plantea y le dice, ahora que ya tú entiendes y comprendes las misericordias de Dios, entonces debes actuar de tal forma. Entonces ahora, cuando uno se pone a pensar y dice, ¿a qué se refiere esas misericordias? ¿A qué se está refiriendo? Prácticamente se está refiriendo al capítulo 1, se está refiriendo al capítulo 2, se está refiriendo al capítulo 3, se está refiriendo al capítulo 4, se está refiriendo al capítulo 5, se está refiriendo a todo lo que nosotros hemos podido ver en los capítulos anteriores. Prácticamente en todas esas bendiciones que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Por eso dice, gracias a todas esas misericordias, porque eso ha sido la misericordia de Dios para con nosotros, gracias a que Dios ha mostrado su misericordia contigo, que te ha perdonado a pesar que eras culpable y merecías juicio, que te ha bendecido a pesar que merecías juicio, que te ha dado esto, te ha dado el otro. Entonces, debido a eso, te pido que tú actúes de esa manera. O sea, lo mínimo que te queda, o sea, ¿no? Es que gracias a que Dios ha hecho todo esto contigo, lo mínimo que deberías hacer es obedecerle, o sea, servirle, o sea, cumplir sus mandamientos. Entonces, a eso se refiere el capítulo 12. Es por eso que Pablo está hablando de las misericordias de Dios, ¿no? Cuando lleguemos al capítulo 12 lo vamos a poder entender. O sea, el que ha entendido los capítulos anteriores va a poder comprender los versículos siguientes. Por eso es importante que si estás interesado realmente en comprender el libro de Romanos y en algún momento no puedes estar en la transmisión en vivo, puedas ver el video en la noche y ponerte al día, para que de esa manera puedas estar alineado con el resto, ¿no? Muy bien, entonces aquí el texto dice, pues en el capítulo 5 verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué se está refiriendo esto? Dice, justificados pues por la fe. Entonces ya nosotros sabemos lo que significa justificados, sabemos lo que es la justificación. Sabemos que la justificación es ese acto legal por el cual Dios, a pesar de que somos culpables, Él nos declara justos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nos va a transferir la justicia de Cristo, y a Cristo le va a ser imputada nuestro pecado, nuestra culpa. Jesucristo va a ir a la cruz, Él va a ocupar nuestro lugar, Él va a morir por nosotros, porque tú y yo deberíamos haber muerto, pero Él muere por nosotros, y gracias a que Jesucristo muere y paga la culpa, y a la misma vez Jesucristo cumple la ley a la perfección, entonces tú y yo somos absueltos de culpa. Dios nos declara justos. Entonces sabemos que esa es la justificación. Pero aquí el texto es interesante porque dice, justificados pues por la fe. Esta palabra justificados en el griego es más profunda, ¿no? Porque la palabra justificados está en verbo auristo, se usa un auristo participio, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que es un verbo auristo, significa de que es una acción, ¿no? Hecha en el pasado, ¿no? Que se hizo en el pasado, que se concretó en el pasado, que se hizo por una sola vez, pero que tiene repercusiones en la eternidad. No sé si me dejo entender. O sea, significa que es un acto que se realizó en el pasado, que se hizo una sola vez, pero que esa vez fue suficiente para que ahora esa acción tenga repercusiones en la eternidad. O sea, cuando dice aquí justificados, está diciendo que hemos sido justificados una sola vez, cuando Cristo murió. Ahora vamos a leer algunos textos que van a complementar la idea. Esta palabra está significando que Jesucristo, Dios nos justificó de una sola vez, en un solo momento, cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, y esa acción repercutió por la eternidad. O sea, tiene efecto por siempre. Ahora,
cuando dice aquí, justificados pues por la fe, la palabra aquí pues es como decir, por lo tanto, ¿no? Ahora que ya hemos analizado todo lo que les he mencionado, de que todos merecen, que todos tienen culpa, que todos prácticamente son culpables de juicio, que les he mencionado de que Cristo murió por ustedes en la cruz, que Él ocupó su lugar, que han alcanzado a ser justos por medio de Él, y porque ustedes han creído en Él. Por lo tanto, dice, ¿no? Ya que han sido justificados, pues por la fe, o sea, la fe obviamente está mostrando que es ese canal por el cual nosotros hemos creído en Cristo, tenemos paz para con Dios. Entonces Pablo va a empezar a hablar de diferentes cosas. Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos con la esperanza de la gloria de Dios. Muy bien, hasta ahí quiero que ahora puedas tener una visión panorámica. Una de las cosas que también es importante cuando hacemos lectura, cuando leemos un texto y tenemos que hacer comprensión de textos, es tener una visión panorámica, ¿no? O también a veces hay que leer lo que en lectura veloz se le conoce como el método skimming, ¿no? O el método de la nata, le dicen en español, es poder leer en zigzag, ¿no? Leer rápidamente y poder encontrar las palabras claves del texto. Si haces ese análisis, podrás darte cuenta que hay varias palabras claves desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Yo te las he marcado en rojo y en negro en el PDF. Vas a poder ver pasajes en versículos en negro, otros en rojo, otros en negro, otros en rojo, otros en negro, otros en rojo, intercalado, para que así puedas ver de qué cosas está hablando, de cuáles son esas bendiciones de las que Pablo está hablando. La primera va a ser dada en el versículo 1, versículo 1a. La primera bendición es que tenemos paz. Luego voy a desarrollar cada punto, pero quiero que primero identifiques esas bendiciones junto conmigo. O sea, la primera cosa es identificar cuáles son esas bendiciones. El segundo paso va a ser comprender cada una de esas bendiciones. Entonces, lo primero, identifiquemos. En el versículo 1 del capítulo 5, la primera bendición es tenemos paz. Si puedes, subráyala con un lapicero. Tenemos paz. En el verso 2 o el versículo 2, el versículo 2 se acostumbra, generalmente, hay versículos que uno los puede dividir en dos partes, ¿no? Y cuando lo divides en dos partes, si es el versículo 2, se acostumbra a poner 2a, A minúscula, 2b minúscula. ¿Qué significa eso? Que 2a significa el versículo 2, la primera parte. 2b, versículo 2, la segunda parte. Entonces, la siguiente bendición estaría en el verso 2a, porque dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, ¿cuál sería esa segunda bendición? Es la gracia. O sea, esa posición firme en la gracia. Esa es una segunda bendición. La tercera bendición la vamos a ver desde el versículo 2b hasta la parte del versículo 5a. Si tú lees 2b, o sea que viene a ser la segunda parte del verso 2, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Habla ahí de gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahí dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esa es la primera parte del versículo 5a, y ahí termina. Entonces, todo eso nosotros le vamos a llamar la esperanza de gloria. Esa es otra bendición. La primera bendición es, tenemos paz, versículo 1. La segunda bendición es una posición firme en la gracia, que viene a ser prácticamente versículo 2a, perdón. Y luego viene a ser la esperanza de gloria, viene a ser desde el verso 2, parte B, hacia el verso 5, parte A. Y luego viene la recepción del amor divino, o sea, prácticamente es
una bendición más es que nosotros hemos recibido ese amor divino, y prácticamente lo vemos desde el versículo 5, parte B, hasta el versículo 8, que termina con que Cristo murió por nosotros. Y luego vemos otra bendición, que lo vemos en el versículo 9 al versículo 10, y es que escaparemos de la ira de Dios. O sea, esa es otra bendición, escapar de la ira de Dios. Versículo 9 y 10. Y la otra bendición está en el versículo 11, que es el versículo final, y es que hemos podido ser reconciliados con Dios. Entonces, primera bendición, la paz con Dios. Segunda bendición, una posición firme en la gracia. Tercera bendición, que nos podemos gloriar en Dios, que hemos recibido de su amor, que escapamos de la ira divina. Y 6, que hemos sido reconciliados con Dios. Podemos ver entonces de esta manera 6 bendiciones de la justicia de Dios en este pasaje. Entonces, esto es importante. Ahora, otra de las formas como nosotros podemos separar este pasaje es que desde el verso 1 hasta el verso 5 podemos definirlo como los beneficios de la salvación. ¿Cuáles son los beneficios de la salvación? Que tenemos paz, que nos ha sido dado, que por gracia hemos tenido entrada a la gloria de Dios, que nos podemos gloriar en la esperanza de Dios. O sea, ¿por qué? Porque Dios prácticamente nos está diciendo que va a estar con nosotros en medio de las tribulaciones, y esa tribulación se va a convertir en paciencia, esa paciencia se va a convertir en prueba, y esa prueba se va a convertir en esperanza. Entonces hay beneficios, ¿verdad? Y obviamente también hay beneficios de que ha sido derramado el Espíritu Santo, el amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, desde el versículo 1 hasta el versículo 5 podemos decir que son los beneficios de la salvación. Desde el versículo 6 al versículo 8 se puede decir que son las bases de la salvación según este pasaje. ¿Por qué? Porque este pasaje dice que porque Dios nos amó y Cristo murió. Entonces prácticamente las bases de la salvación según el versículo 6 al versículo 8 es el amor del Padre y la muerte del Hijo. Y luego del versículo 9 al versículo 11 podemos ver ya no ni los beneficios ni las bases, sino la certeza de la salvación. ¿Cuál es esa certeza que yo tengo? Yo tengo la certeza de que soy salvo de la ira venidera, de la ira escatológica que habíamos hablado en los últimos tiempos, en la gran tribulación, pero también soy prácticamente libre de la ira de Dios, la ira eterna, ¿no? De no ir al infierno, de no sufrir por la eternidad, de no estar separado de la presencia de Dios por siempre, sino que tengo una esperanza, y es que voy a vivir por siempre en la presencia de Dios. Entonces podemos ver entonces este pasaje dividido en 3 partes: en los beneficios de la salvación, en las bases de la salvación y en la certeza de la salvación. Pero también hemos visto que dentro de este pasaje existen 6 bendiciones importantes, que son la paz con Dios, una posición firme en la gracia, la esperanza de gloria, la resurrección, o por hecho la recepción del amor divino, el escape de la ira de Dios y haber sido reconciliado con Dios. Entonces esas 6 bendiciones y estas 3 partes del pasaje. Entonces eso nos va a permitir poder analizar el texto de una manera más fácil. Entonces, muy bien. Ahora, una vez que ya hemos entendido esto, posiblemente este video sea, bueno, son 2:30 prácticamente, o sea, para mí me queda media hora, o sea, que está interesante porque el tema de hoy es un tema fácil de entender, corto, pero sí hay que analizar varios textos. Muy bien. Entonces, vayamos a lo siguiente. Vamos a ver la palabra justificados. Ya hemos visto esto, ya les he mencionado que la palabra justificados es el auristo participio, ¿no? Que prácticamente contempla una acción antecedente, ¿no?, al verbo principal tenemos. Ahí dice, por ejemplo, justificados pues por la fe tenemos. Prácticamente justificados pues por la fe está hablando de una acción previa, ¿no? Ha habido algo previo que se ha hecho para que nosotros podamos ser bendecidos, y prácticamente eso es
el ser justificados y haber tenido fe, que es la condición principal para que podamos alcanzar ser justificados, tener fe en Cristo, ¿no? Muy bien. Ahora, quiero que nosotros veamos de que prácticamente les mencioné de que ese tiempo verbal auristo, ¿no? Cuando en la cultura griega alguien quería referirse a una acción acabada y concluida, definitivamente en el tiempo usaba el tiempo auristo, ¿no? Y esto implicaba que la justificación es un acto legal irrevocable que tiene consecuencias eternas. O sea, se hizo una sola vez, pero su efecto es eterno. Me gustaría poder profundizar un poquito más de esto en lo que es sum auristo, no en este video, pero sí en la videoconferencia que espero poder hacer con algunos que se unan cuando pongamos el anuncio en Facebook, y podamos hablar acerca de herramientas para poder hacer un buen análisis bíblico, ¿no? Y ahí me gustaría hablar con ustedes acerca de diferentes tipos de verbos en griego, como el pasivo, el activo, que son importantes para poder comprender varios pasajes, muchísimos pasajes en la Escritura. Muy bien. Ahora, entonces quiero analizar con ustedes algunos textos, como por ejemplo Romanos 8:33, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Cuando dice el verso 34, aquí les escribo, expresa en forma contundente que este acto legal, pronunciado en el tribunal celestial, eso ya lo sabemos, y que es de carácter irrevocable, tiene como único fundamento la muerte de Cristo en la cruz, pues por eso el texto dice: Cristo es el que murió. O sea, es la muerte de Cristo la que nos ha hecho justos, y también obviamente nuestra fe como canal para creer en Cristo. Y en el versículo 34 se menciona algo importante, y es que Jesucristo intercede por nosotros. Y esto en términos prácticos significa que cualquier acusación presentada por Satanás inmediatamente se desarmaría, porque en la muerte de Cristo en la cruz ya se efectuó el juicio definitivo contra el viejo hombre. Es decir, la ira de Dios juzgó en la persona de nuestro sustituto los pecados pasados, presentes y futuros. Esto es algo difícil de entender para nuestra mente, es profundo. Lo voy a analizar en los videos siguientes. Van a haber algunas oportunidades donde vamos a tener el espacio para hacerlo, pero es difícil que nosotros comprendamos esto en nuestra mente. Es difícil entender cómo nosotros no podemos saber el futuro, pero Dios puede estar en todos los tiempos. Es Dios, Él conoce todo lo que va a suceder al milímetro. Así que esa dimensión del tiempo es una dimensión que quizás nosotros no entendemos, aunque hay artículos de que, bueno, avalan de que ya hay experimentaciones en lo que es la mecánica cuántica y todo lo que es prácticamente hablar de universos paralelos y cosas por el estilo, que todavía siguen siendo aparentemente teorías, ¿no? Pero que a nivel personal yo pienso que para Dios no hay nada imposible. Dios conoce el futuro, hay versículos que avalan eso, y por lo tanto Dios puede saber lo que va a suceder en el futuro. Entonces no voy a profundizar mucho en esto ahora, sí en el futuro, pero quiero que entiendas de que la justificación fue dada por medio de la cruz y fue hecha una sola vez, y tiene un efecto eterno. Si fuiste justificado, esa justificación tiene un efecto eterno. Nadie puede acusarte por eso. Por lo contrario, ya tú has sido justificado en una cruz gracias a la muerte de Jesús y gracias a que tú creíste en Él, ¿verdad? Esto implicaría entrar en algunos temas complicados teológicos que no quisiera discutirlos en un curso de Romanos, porque creo que no valdría la pena entrar a la discusión entre arminianos y calvinistas y empezar a hablar sobre la predestinación, que es un tema
muy importante en la teología, pero que ha causado mucha división en el cuerpo de Cristo, y prefiero evitar temas como esos por el momento, ¿no? Y creo que es un momento, lo vuelvo a mencionar, para que todo el cuerpo de Cristo estemos unidos. Y lo importante es que Jesucristo murió en la cruz y que Jesucristo entregó su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él crea, ¿no? Y crea en que Él es Dios y que resucitó de los muertos, pues puede alcanzar salvación y vida eterna. Entonces, hasta este momento hemos podido comprender un poquito, ya nosotros sabemos lo que es la justificación. Entonces, lo que quiero analizar con ustedes es un poquito eso de paz para con Dios, ¿no? Algunas palabras son importantes y rescatables en este texto. Todo es rescatable, pero me refiero a algunos pasajes, algunos textos o palabras vamos a poder analizarlas aquí, ¿no? Y es que, por ejemplo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿A qué se refiere eso? O sea, ¿de qué tipo de paz está hablando? Recuerden que es uno de los beneficios o las bendiciones de la justicia de Dios, paz para con Dios. Ahora, esta palabra paz no está hablando de una paz subjetiva o interior, no. Está hablando de una paz objetiva, externa. Está hablando de la relación que nosotros tenemos ahora con Dios. Y tú dirás que es que antes no hemos estado en paz con Dios. No, quizás a lo mejor tú en tu mente sí. A lo mejor tú en tu mente dirías, no, pero yo creo en Dios y Dios es Dios y yo lo respeto. A lo mejor tú sí, pero a lo mejor Dios no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios desprecia el pecado, aborrece el pecado. Y hay algunos versículos que yo quiero leer junto contigo, ¿no? Y tú mismo vas a poder deducir si realmente antes de convertirte al Evangelio y creer en Jesús, tú piensas de que Dios estaba en paz contigo o tú estabas en paz con Él. El texto en Deuteronomio 32, 21, 22 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios, dice Dios mismo. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Aquí vemos a un Dios con ira, ¿no? Está molesto por el pecado, que parece que está en guerra, ¿no? Y Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Quién es el impío? Es aquel que ya hemos mencionado, aquel que camina en desobediencia a la ley de Dios, ¿no? Y impiedad, sin respeto a su ley. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez menciona que la ira de Dios está sobre las personas que practican el pecado o que han rehusado creer en Jesús. Esto es guerra, hay una enemistad, ¿no? No hay paz entre Dios y los hombres que quebrantan su ley. No hay paz entre Dios y los hombres que aborrecen a Jesús. Es claro. Y esa ira va a ser revelada no solamente en la gran tribulación, en la ira escatológica, sino que también va a ser revelada en esa ira eterna, ¿no? Donde Dios va a prácticamente desatar su ira sobre aquellos que han negado a Jesucristo y aquellos que vivieron en impiedad. Entonces, es importante que entendamos esto, ¿verdad? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4, lo voy a volver a leer, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si hacemos un análisis de la palabra griega y mundo en el Strong Concordance o la concordancia de Strong, vamos a encontrar que la palabra es cosmos. La palabra ahí se refiere
aquel que tiene amistad con los asuntos mundanos, con los intereses terrenales, con el círculo de bienes terrenales, con riquezas, con los placeres de este mundo, ¿no? Con la seducción, con el deseo. Entonces todas estas cosas terrenales, ¿no? Cuando nosotros coqueteamos con estas cosas, cuando nosotros practicamos estas cosas que el mundo nos ofrece, entonces nos constituimos en enemigos de Dios. Todos estos textos que acabo de leerte, aunque hay más, son una muestra de que prácticamente antes de haber sido justificados no había paz entre Dios y nosotros, porque ya Dios nos estaba prometiendo ira. Había ira, hay ira, y cuando hay ira no hay paz. Prácticamente es como eres enemigo de Dios. Entonces cuando Pablo está diciendo aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, se refiere a que una de las bendiciones de haber sido justificado es que ahora ya no eres enemigo de Dios, sino que hay una reconciliación. Y eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 1 del 21 al 22. Ahí dice así: y a vosotros también, dice, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces Colosenses 1, 21 al 22 nos confirma de que ahora hemos sido reconciliados, ¿no? Que a pesar de que antes andábamos en malas obras, ahora hemos sido reconciliados por causa de la muerte de Cristo. Y entonces eso es interesante entender. Entonces a esa paz se refiere el apóstol Pablo. Muy bien. Luego Pablo está diciendo lo siguiente. Voy a agarrar la primera hoja, este el texto. Pablo dice, a esta por la fe, dice, ¿por quién tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Esto es importante. Aquí lo interesante de esto es que acá hay un tiempo para este verbo cuando dice estamos firmes, ¿verdad? Y aquí está hablando de una situación permanente, es una posición permanente y segura de la que gozan los creyentes. O sea, hemos recibido ese favor inmerecido y hemos podido tener entrada a la gloria de Dios a través de Jesús. Y esto es algo permanente, esa es otra de las bendiciones que tenemos. Lo quiero relacionar cuando se los he mencionado en otro video, y una de las bendiciones que nosotros tenemos también es que podemos acceder a la presencia de Dios sin necesidad de intermediarios. Hebreos nos habla de eso. No necesitamos sumos sacerdotes, no necesitamos sacerdotes. Jesucristo es ese sumo sacerdote eterno y prácticamente a través de él nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo, ¿no? El tabernáculo de Dios, que era el templo de Dios donde estaba el arca y todo, estaba dividido, ¿no? Una de las partes era el lugar santo, donde solo podían entrar los sacerdotes, pero el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Nadie podía entrar a ese lugar, solo el sumo sacerdote. Habían situaciones que si el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios con pecado, moría en el acto, ¿no? Como también si alguien tocaba el arca, moría, ¿no? Tal era tal situación de que a veces tenían que amarrarle una cuerda al pie del sumo sacerdote con unas campanitas, ¿no? Puesto que si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, entonces si la campanita sonaba significaba que el sumo sacerdote seguía con vida, ¿no? Era una forma de saber que el sumo sacerdote estaba vivo y que no había muerto por causa de su pecado. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo una vez por año para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo, ¿no? Entonces tú dependías de que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo para que pidiera perdón por tus pecados, por los pecados de todo el pueblo. Y tú también tenías que hacer sacrificios, ¿no? Había una serie de sacrificios que se tenían que hacer. Pero a lo que voy, lo que quiero enfatizar ahora, es que cuando Cristo
entrega su vida en la cruz, el libro de Hebreos nos dice que Él es ese sumo sacerdote. Él se convierte en ese sumo sacerdote. Y a través de Él, nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo al cual entraba el sumo sacerdote. O sea, esa es la razón por la cual cuando Cristo murió, en el templo hubo un evento, ¿no? Y es que se rasgó el velo. Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el momento que Jesucristo murió, ese velo se rasgó. Es como decir que ya no hay división ya. Ya no hay división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Tú puedes acceder al lugar santísimo. Y esa es una de las bendiciones. Porque nosotros podemos entrar directamente a ese lugar santísimo y orar directamente a Dios. Porque al ser justificados, hemos sido regenerados, pero también hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Le pertenecemos a Dios. Y solo a través de Cristo podemos tener acceso a Dios. Orando. Su presencia. Entonces es una bendición también de la justificación importante, ¿no? Entonces cuando Pablo acá dice que hemos tenido, dice, entrada por la fe, dice, a esta gracia en la cual estamos firmes. O sea, lo interesante es que la fe es la que te permitió entrar a esta gracia. La gracia estaba como decir, voy a dar salvación gratis a aquellos que no se la merecen. Esa es la gracia. Entonces Dios pone esta gracia aquí y dice, pero la única forma de acceder a esta gracia es a través de la fe. Por eso Pablo dice, por quien también tenemos entrada a esta gracia, o sea, acceder a esta gracia, o sea, alcanzar salvación gratuitamente sin merecerla, por la fe. Es la fe, ese canal, la fe en Cristo, la que te va a permitir acceder a esta gracia. Y eso es una bendición. En la cual estamos firmes. Firme. Está hablando el verbo de algo constante, permanente, ¿verdad? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Pablo va a empezar a tocar un aspecto interno, ¿no? Más íntimo, ¿no? Y es que Pablo va a mencionar la palabra paciencia, la palabra prueba, pero la palabra paciencia, la palabra tribulación, la palabra paciencia, prueba y esperanza. Son 4 palabras que Pablo va a mencionar en este texto. Por eso dice, y no solo esto, o sea, no solamente tenemos paz para con Dios, lo cual eso va a hacer que nuestra relación con Él sea diferente. Mi relación con Dios va a ser distinta, porque ahora tengo paz con Él, ya no soy enemigo de Él, y creo que eso es algo que a Dios le va a agradar, le agrada. No solamente hemos tenido entrada a esa gracia por medio de la fe, si Pablo dice, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, palabra tribulación, sabiendo que esa tribulación produce paciencia, como que está haciendo un nivel, ¿no? Tribulaciones producen paciencia, la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo aquí? Pablo va a utilizar 4 palabras griegas profundas, que si las leemos en español nos podemos confundir, porque si analizamos la palabra tribulación, nosotros entendemos por tribulación como una prueba, como algo difícil que estamos pasando, una aflicción, lo cual es cierto, ahí estamos bien, pero cuando llegamos a la palabra prueba nos confundimos. Muchos se confunden porque dicen, espérate, ya no había visto la palabra prueba en tribulación y otra vez está repitiendo la palabra prueba. No entiendo qué es lo que Pablo trata de decir. O sea que la tribulación, los momentos difíciles producen paciencia, pero la paciencia produce prueba otra vez. No entiendo. Entonces en español no se puede entender, pero en griego sí se puede entender, porque las palabras son diferentes, no son las mismas, ni siquiera parecidas. La palabra tribulación es la palabra griega tripsis. La palabra paciencia es la palabra upomone.
La palabra prueba es la palabra dokimé y la palabra esperanza es la palabra elpis. Las cuatro significan cosas distintas y ahora les voy a decir qué significan. La palabra tripsis es un tipo de aflicción, pero no es una aflicción cualquiera. En este contexto y en este pasaje está refiriéndose a aflicciones por causa de Cristo. O sea que pasamos dificultades por seguir a Cristo. Es el mismo término que habla de las aflicciones que pasó Cristo, y son las mismas aflicciones o tribulaciones que tenemos que pasar nosotros por seguirle a Él. Entonces, cuando habla aquí del término tripsis, de que Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, nos gloriamos en tripsis, nos gloriamos cuando estamos pasando momentos difíciles por causa de seguir a Cristo. Es importante, ¿no? Sabiendo que esas aflicciones, esos momentos difíciles por causa de seguir a Cristo, van a producir paciencia. Y la palabra paciencia es la palabra upomone. ¿Qué significa eso? Resistencia, perseverancia. O sea, Pablo está diciendo, una de las cosas que también son bendiciones de la justicia de Dios, es que cuando pases tribulación, aflicción, por causa de Cristo, ¿verdad? Dios te promete que esas aflicciones van a producir paciencia en ti, van a producir upomone. ¿Qué van a producir? Perseverancia. Van a producir perseverancia, pero van a producir que tú seas resistente, que aprendas a resistir. Como un entrenamiento, es como un gimnasio, pero espiritual, ¿no? Las tribulaciones van a producir perseverancia en ti, que tú perseveres, que tú tengas resistencia, que no te rindas. Pero luego Pablo dice, y esa paciencia va a producir prueba. Y aparentemente, como les dije, en español parece tribulación y prueba lo mismo, pero no, aquí la palabra es dokimé. ¿Y sabes qué significa? Significa que va a producir carácter y que va a producir aprobación. O sea, no problema, sino que el problema de la tribulación te va a producir resistencia, ¿verdad? Eso es importante, resistencia y perseverancia. Pero todo eso va a producir en ti carácter. Va a formar en ti carácter. Va a formar en ti carácter. Y eso es algo que a veces no queremos entender, ¿no? Va a desarrollar carácter en nosotros. Va a desarrollar en nosotros que seamos aprobados. ¿Pero por qué? Luego dice aquí, y ese carácter va a generar en nosotros esperanza. Y aquí la palabra esperanza es la palabra elpis. Pero aquí la palabra elpis en griego, en este contexto, está relacionada a una expectativa gozosa y confiada de la salvación eterna. Quiere decir que Pablo está diciendo, ha sido justificado por la fe. Eso en el tiempo auristo significa que fue un hecho, una acción hecha en el pasado y que tiene influencia en la eternidad, tiene repercusión en la eternidad, hecho una sola vez. Gracias a que tú tuviste fe, tu canal de la fe en Jesucristo. Pablo te dice, como resultado de eso, de que tú tuviste fe y fuiste justificado, hay bendiciones. La primera bendición es que tienes paz para con Dios, pero no una paz interna, no, una paz externa. Está diciendo que ahora vas a estar reconciliado con Dios, porque antes, cuando andabas en tu impiedad y en los caminos que a Dios no le agradaban, Dios te veía como enemigo. Por lo tanto, lo único que te esperaba era la ira de Dios. Y Pablo te dice, ahora ya no, has sido reconciliado con Él. Y hay una relación diferente entre tú y Él. Tienes acceso a su presencia. Puedes orar directamente a Él, porque Cristo te permitió hacerlo. Te ha sido dado de su Espíritu. Le perteneces, has sido sellado. Entonces, eso es importante. Y Pablo dice, y estás firme en la gracia, o sea, en ese favor inmerecido que te ha sido dada, la salvación. Estás firme, porque es algo permanente, ¿verdad? Gracias a tu fe. Pero lo interesante es que Pablo dice, y está bien, estas son bendiciones espirituales, ¿verdad? Son bendiciones, quizás tú dices, bueno, mi salvación es algo eterno, lo veo ahí,
¿no? Mi reconciliación con Dios es importante porque no voy a estar en pelea con Él. Pero también Pablo te dice, pero cuando estés pasando tribulaciones, angustias, dificultades, por causa del nombre de Cristo, en quien tú has decidido creer para ser justificado, ¿me entienden la idea? ¿Conectan la idea? Tú has decidido creer en Él para ser justificado. Pero Pablo te dice, ahora que tú has decidido creer en Él, pasarás aflicción. Y te dice, pero dentro de esa aflicción por causa de Cristo, Dios te promete que esa aflicción va a producir paciencia. Que el upomone significa va a producir resistencia en ti, perseverancia. Y esa paciencia va a producir prueba. Quiere decir que vas a ser aprobado porque Dios va a permitir que tú desarrolles carácter, principios, ¿no? En tu vida, no emociones, sino principios. Y eso es algo en lo cual los cristianos hemos fallado muchas veces. Hemos vivido de emociones, ¿no? Cuando estamos en la iglesia, estamos acostumbrados a sentir, o sea, a vivir un cristianismo de sentimiento, de emoción, pero no de convicción. Si no sentimos orar, no oramos. Si la música no está bonita en la iglesia, no cantamos, ni adoramos, ni nos podemos concentrar en la palabra, ¿no? Somos muy emotivos, ¿no? Pero a veces eso hace que no desarrollemos carácter, ¿no? Y el no desarrollar carácter, o sea, el no vivir bajo principios, y no vivir de emociones, hace que a veces cuando tengamos que enfrentar el pecado, hemos caído muchas veces y hemos cedido al pecado. ¿Por qué? Porque como hemos basado nuestro cristianismo en emociones y no en principios y en convicciones, en ese momento que tenemos que ceder al pecado, también tenemos que ceder ante una emoción. Y como somos emotivos, cedemos. Pero si fuéramos personas que hemos desarrollado carácter y que por lo tanto vivimos bajo principios, actuaríamos diferente. Si nos levantamos en la mañana y no tenemos ganas de orar, porque nuestras emociones nos dicen que no queremos orar, pero nuestros principios y nuestro carácter nos dicen que debemos orar, que tenemos que hacerlo. Entonces, a pesar que no lo sentimos, nos vamos a arrodillar y vamos a orar. Si no sentimos leer la Biblia, entonces vamos a dejar de leerla. Pero si el principio nos dice y entendemos que tenemos que hacerlo y debemos hacerlo, lo vamos a hacer. Entonces Pablo nos está diciendo, las aflicciones van a desarrollar perseverancia y resistencia en ti. Pero esa perseverancia y esa resistencia van a desarrollar carácter en tu vida. Pero todo esto va a generar en ti esperanza. Porque a pesar que no la vas a pasar siempre bien en la tierra, no la vas a pasar bien, no te prometo eso. Ni Jesús lo prometió. Y ahora vamos a ver un pasaje. Tú has decidido creer en Él. Ya has decidido creer en Cristo. Y has obtenido la justificación y por consecuencia la salvación y la vida eterna. Pero vas a pasar aflicción. Pero la diferencia, ¿y dónde está la bendición? Es que aquellos que no han sido justificados y no tienen a Cristo en su vida, no tienen esta esperanza. Cuando ellos pasen aflicción, no tendrán a quién recurrir. Cuando ellos pasen problemas y aflicción, no tendrán la esperanza de que ellos tienen salvación y vida eterna y que se viene algo mejor. No tendrán esa ¿cómo se llama? Perseverancia y esa resistencia. Porque es diferente perseverar y ser resistente cuando sabes que Cristo está contigo y que prometió no abandonarte y envió a su Espíritu Santo como tu paracleto, tu ayudador. La historia cambia. Por eso es que esa es una bendición de la justicia. Porque aun cuando pase aflicción, Él ha prometido estar con nosotros. Y eso es una historia distinta. Es diferente, es una bendición. ¿Pasamos problemas? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Las circunstancias. Pasamos tribulación y problemas con Cristo y con el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Y con la esperanza de que no importa qué nos pase aquí, tenemos una esperanza que es la esperanza de la salvación eterna. Y esa es una de las cosas que debemos tener en nuestro corazón.
Muy bien. Luego de eso viene que Pablo dice que el amor de Dios ha sido derramado, dice aquí, veamos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto es importante. Pablo aquí va a empezar a analizar algunos aspectos, y es que cuando habla de que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, está prácticamente mostrando una evidencia de ese amor de Dios, una evidencia de que somos propiedad de Dios. Y si nosotros vamos a 1 Corintios 16, 22, podemos ver algo interesante, ¿no? Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22 dice, yo Pablo, en el versículo 21 dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, ¿no? Luego veamos lo que es 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20. 1 Corintios capítulo 6 del 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, no te perteneces, le pertenecemos a Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, no somos dueños de nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Y esto es importante. Muy bien. Y ahora vayamos con el otro pasaje que dice, el otro texto que dice, y no solo esto, dice, ¿no? Vamos a leerlo completo, dice, vayamos al versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, Cristo murió por los impíos, ¿no? Esta es prácticamente la base de esa salvación. Él murió, la muerte de Cristo. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Ya Pablo está argumentando aquí, está diciendo, ¿tú serías capaz de morir por un justo? ¿No? Y acá dice, bueno, con todo pudiera ser que alguno a lo mejor pueda morir por un justo, ¿no? Pero no creo que alguien se atreva a morir por un injusto. No está diciéndose el pasaje, pero es la idea que Pablo quiere dar a entender. Te está diciendo, ¿serías capaz tú de morir por un justo? A lo mejor tú digas, sí, por un justo yo moriría. Y luego Pablo no lo dice aquí, pero es como que te lo está diciendo. ¿Pero morirías por un injusto? ¿Morirías por un injusto? Y tú vas a decir, no. Y luego él dice, bueno, tú no morirías por un injusto, pero Jesús sí. Es lo que está tratando de decir Pablo. Pablo dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, dice, mas Dios, o sea, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, eres pecador, impío, malo, Cristo murió por nosotros, ¿no? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hay otra bendición ahí que lo mencionamos, ¿no? Vamos a ser salvos de esa ira escatológica, ¿no? Esa ira venidera, la ira eterna, ¿no? De estar fuera del cielo, la presencia de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesús, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y quiero ir con ustedes a 2 Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, del verso 18 al 20, dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bueno, Pablo obviamente está mencionando ahí este ministerio de la reconciliación,
que prácticamente es hablar de que a través de la predicación y de todo lo que ellos hacen, pues es prácticamente llevar a que el hombre pueda hacer las paces con Dios a través de creer en Jesús. Esto es importante. Entonces, creo que es importante analizar este pasaje de esa manera. Hemos visto 6 bendiciones importantes de la justificación y hemos visto cómo prácticamente Dios nos promete, ¿no?, a través de la justificación, no solamente cosas eternas, sino que también nos promete cosas en el presente, ¿no?, como desarrollar carácter, como producir perseverancia y resistencia en nosotros en medio de las dificultades. Y esto es algo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Si nosotros, para terminar, si nosotros analizamos el pasaje de Mateo capítulo 7 y analizamos los 2 cimientos, podemos ver prácticamente en este pasaje ese contraste, lo vuelvo a mencionar, entre la casa que fue edificada sobre la roca y la casa que fue edificada sobre la arena. Si tú analizas los pasajes, el pasaje de las 2 casas, los versículos que mencionan las pruebas de ambas casas, las pruebas que pasaron ambas casas fueron las mismas. No hubo diferencia. Ni Jesús mismo nos prometió que no íbamos a pasar por pruebas. Eso es una mentira. Eso es algo irreal. Van a haber pruebas. Pero la diferencia es que aquella vida que esté fundada sobre Cristo, que es la roca, podrá pasar las dificultades. Será zamaqueado, será afectado de alguna manera, pero se mantendrá firme. En cambio, aquella que fue cimentada sobre la arena, que no tuvo la capacidad de cavar para encontrar la roca, dice el texto, pero dice que el hombre cavó hasta encontrar la roca. Entonces, no hay esperanzas para esa persona cuando pase momentos de aflicción y de tribulación. Entonces debemos dar gracias a Dios por estas bendiciones que nos han sido dadas a través de la justificación. Agradecemos a Dios por este tiempo.